tocada por el tema del mal llamado turismo sexual. Damos puras noticias malas, que el desempleo subió, que la pobreza subió, que la inseguridad subió. El papá de Alexandrit me llamó a darme gracias por el aporte que yo había hecho a visibilizar la historia de su hija. María Alejandra, es un gusto tenerte con nosotros hoy porque sin duda eres un orgullo para la Universidad Tecnológica de Bolívar y un ejemplo para muchos. Te graduaste con honores en los programas de Comunicación Social y Ciencia Política. Llegaste a Cartagena como vamos, te dieron la confianza y hoy eres coordinadora de comunicaciones. ¿Qué se siente haber logrado tanto en tan poco tiempo? Bueno, primeramente quiero agradecerte a ustedes, a todos los que están aquí presentes por el espacio. La verdad es que me gratifica mucho saber que me reconocen y sobre todo darle un poco a los estudiantes de lo que he aprendido y sobre todo agradecer a mi alma mater por todo lo que me ha dado. En la respuesta de lo de Cartagena ¿Cómo vamos? Yo llegué como asistente de comunicaciones a Cartagena ¿Cómo vamos? Todavía no me había graduado, acababa de terminar mis prácticas que las había realizado aquí en la universidad, en el programa de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Y bueno, duré un año como asistente de comunicaciones. En ese momento el coordinador de comunicaciones era Humberto Ochoa, que también es egresado de la universidad. Y bueno, él abrió sus alas y tuvo otra oportunidad laboral y en ese momento se me ofreció la posibilidad de estar como coordinadora de comunicaciones y luego gracias a mi trayectoria y todo lo que había logrado en ese año que estuve como asistente, se me dio la confianza de ser la coordinadora de comunicaciones, que es el cargo que actualmente tengo, y ha sido todo un reto, pero también muchas oportunidades de crecimiento y sobre todo de poder a través de lo que hacemos desde Cartagena ¿Cómo vamos? Aportar a mejorar la calidad de vida en la ciudad. Ok, bueno, estuve stalkeando tu Instagram y leí que desde siempre supiste que querías contar historias reales y darle voz a los que han sido invisibilizados. Pero cuando la UTB llegó a tu colegio y te ofreció los diferentes programas, te diste cuenta que además de la comunicación social, te atraían las ciencias políticas y las relaciones internacionales. Además de esos motivos, ¿qué fue lo que te llevó a estudiar ambas carreras? Bueno, yo justamente me stalkeaste muy bien, porque eso fue una de las palabras que di en la ceremonia de grado de qué fue lo que me llevó a estudiar comunicación y ciencia política. Y la historia, para no hacértela muy larga, fue que a mí me gustaba el periodismo. Hubo un hecho en mi vida muy trascendental que fue el plebiscito por la paz en 2016, que me dio a mí como las ganas de hacer algo por mi realidad, por el mundo, por el país. Uno siempre todo como optimista de, ay, sí voy a querer cambiar el mundo, tan joven sobre todo, pero digamos que yo quería hacer algo sobre todo en el tema de el periodismo, porque en ese momento veía cómo los medios cubrían el tema del conflicto armado, el plebiscito, y sentía mucha frustración. Entonces yo dije, bueno, para ser periodista tengo que estudiar comunicación social. Pero indagando un poco más como por el tema del plebiscito y todo lo demás, me atrajo mucho el tema de los temas políticos, los temas sociales. Y yo decía como que sí, yo quiero ser periodista, pero quiero que lo que yo comunique, lo que yo hable, lo que yo le ponga en la agenda pública tenga un sentido, tenga contenido. Entonces yo sentía en ese momento que la ciencia política podía ser como ese contenido con el que yo iba a comunicar ese tipo de cosas. Entonces, en general, yo siento que la ciencia política me ha dado como los lentes para leer el mundo, para hacer análisis y para poder aterrizar todo eso que quiero comunicar. Y la comunicación social me ha dado las herramientas para yo poder construir esos mensajes y poder difundirlos y hacer que lleguen a una audiencia muy amplia. Te estuve leyendo, además, vi que te interesaste por el caso de la desaparición de Alexandrit Sarmiento, un caso que fue bastante duro y trágico para la ciudad. Bueno, ¿cuál fue el motivo que te llevó a estudiar ese caso? Bueno, yo estaba en noveno semestre, si no estoy mal, de comunicación en la clase de contenidos web. Nos pusieron a hacer un proyecto donde teníamos que pues,
hacer una historia transmedia. En esos momentos ya el tema de Alexandria llevaba más o menos un tiempo y a nivel nacional también existía como una coyuntura con respecto a las desapariciones de mujeres. Entonces es un caso que me toca mucho porque obviamente al tú tener contacto con una persona que está sufriendo todavía los estragos de no saber dónde está su hija, que la justicia le dio en ese momento muchas trabas, fue muy fuerte. Pero la historia, bueno, se publicó en la revista Visor de la universidad y se publicó en Vorágine, que es un medio nacional. Pero más allá de la publicación y de lo que la historia pudo lograr o no, que lo que me da es como la satisfacción de las personas a las que yo entrevisté, sobre todo la familia de Alexandrit, se sintieron visibilizados por lo que yo conté. Y bueno, mucho tiempo después, el tío de Alexandrit fue declarado culpable por la desaparición de ella. Un hecho que me marcó mucho fue que justamente cuando eso sucedió, ese día, el papá de Alexandrit me llamó a darme gracias por el aporte que yo había hecho a visibilizar la historia de su hija y la lucha que ellos tenían por la justicia y por la verdad. Entonces, ahí uno ve que ese tipo de cosas que uno hace trascienden a la importancia de cuántas personas lo lean. Al final es cómo impactas tú a esa comunidad, a esas personas a las que tú quieres transformar sus vidas o por lo menos aportar, así sea lo mínimo, de visibilizar a partir de tus narrativas, de lo que cuentas. Bueno, sin duda es un ejemplo de que estás cumpliendo la misión de transformar la sociedad con el poder de la comunicación. Durante tu tiempo como estudiante fuiste y bueno, aún sigues siendo reportera de la Contratopedia Caribe. También leí que publicaste artículos periodísticos en medios como Vorágine y Noticias RCN y además artículos académicos con la editorial de la Misión de Observación Electoral cuando fuiste parte del semillero de investigación y comunicación política. ¿Cómo esas experiencias te ayudaron a convertirte en lo que eres hoy? Definitivamente esas experiencias son lo que hacen que esta persona que ves aquí exista. Digamos que desde que comencé la universidad me caractericé por ser una persona muy activa, quería estar en todo y así como estudié 2 carreras es verdad porque quería abarcarlo todo, digamos, era un poco ambiciosa. Entonces me gustaba la investigación social, así que me embarqué en ser parte de semilleros desde el primer semestre, digamos, ya luego en cuarto semestre de comunicación comencé a ser parte del equipo de la Contratopedia Caribe. Entonces, desde estando en la universidad, no quise como esperar a graduarme para lograr ese cometido que tengo, sino a, si podía, lo más antes posible, comenzar a trabajar por ese yo profesional, pues era lo que quería hacer y comencé a hacerlo. Y como que esa experiencia que comencé a tener estando en la universidad fue lo que luego me abrió muchísimas puertas y me dio muchas oportunidades como el cargo que hoy tengo. Justamente, pues sí, digamos que pues soy joven, me gradué hace un año apenas, pero toda la experiencia que acumulé en los años universitarios fue lo que acreditó la experiencia que hoy tengo para poder tener los puestos que hoy tengo. Entonces, realmente valieron toda la pena y no solamente por la experiencia del papel de certificado, sino los conocimientos y las habilidades que fui adquiriendo a lo largo de ese tiempo. Entonces, todas esas experiencias que fui acumulando son lo que hacen la profesional que está hoy enfrente tuyo. No está de más decir que tienes tremendo reto de llevar las comunicaciones de una gran organización como lo es Cartagena, como vamos, que se dedica a mostrar la realidad de Cartagena en cifras, en encuestas, en entrevistas. Quizá la cara no tan amable de Cartagena, la de la pobreza, la desigualdad, la inseguridad, etcétera. ¿Cómo haces para comunicar eso de la mejor manera? Bueno, definitivamente es un reto por varias razones. El primero es cómo traducir las cifras
a algo entendible para todas las personas, para el académico, para el estudiante, para el periodista, para el que no sabe ni siquiera qué es Cartagena como vamos, cómo se le hace entender que este dato es importante y este dato significa esto y por qué debería de ponerle atención. Entonces, digamos que desde que entré a la Coordinación de Comunicaciones de Cartagena como vamos y desde mi trabajo de asistente he tratado justamente de humanizar el dato. ¿Qué es humanizar el dato? Es decir, bueno, yo te puedo decir que, no sé, por decirte un dato, que el 50% de las mujeres en Cartagena viven en condición de pobreza. Sí, te puede decir como que, wow, 50% es bastante, pero ¿qué significa eso? ¿Cómo es esa condición de pobreza? ¿Cómo se vive esa pobreza? ¿Cómo eso afecta la calidad de vida de las mujeres? Entonces, por lo menos hemos tratado de justamente mostrar el dato a través de las personas y así las personas tal vez entienden cómo es la situación de calidad de vida y por qué eso es importante y por qué eso afecta. Entonces, al humanizar el dato, al mostrar esas historias, podemos tratar de hacer ese lenguaje un poco más entendible para todas las personas. El otro reto definitivamente es el tema de comunicar noticias malas, porque no todo el mundo quiere oírlas o necesariamente es que a veces se cansan de escuchar noticias malas. Y Cartagena, como vamos, a veces se reconoce por eso, que damos puras noticias malas, que el desempleo subió, que la pobreza subió, que la inseguridad subió, que todo subió y que todo está mal. Entonces, a veces es cómo comunicamos eso sin que la persona se agobie, porque es cierto que Cartagena como vamos no es como tal un medio, pero sí tenemos esa responsabilidad de dar información. Entonces, ¿cómo comunicamos eso y cómo lo transformamos en oportunidades? ¿Cómo mencionamos estos retos y estas alertas, pero siempre diciendo que existe este reto, pero existen estas oportunidades para mejorar y Cartagena tiene las oportunidades para mejorar? Por ejemplo, en la calidad de vida de 2023 se han mostrado avances que han sido pequeños, que han sido tal vez no tan significativos, pero son avances y que todavía nos queda un largo camino por recorrer, pero sobre todo es ir dando esas pistas, ir dando esas alertas para poder como tal llegar a tener que todos los cartageneros tengan una calidad de vida digna. Entonces es más que todo eso. Llegamos a la parte final y bueno, quiero agradecerte, María Alejandra, por haber sacado un espacio de tu tiempo para regalarnos esta entrevista y compartirnos pues tus experiencias. Fue un placer conocerte. La verdad es que también fue un placer para mí estar en este espacio, conocerte y espero que todo lo que hayamos pues conversado el día de hoy les sirva a todos los que nos están viendo y a ti también, tal vez a inspirarlos un poco a creer en ese poder transformador de la comunicación y de los medios y también a que vean que no necesitan estar graduados para hacer cosas grandes, sino que comiencen a crear su camino desde ahora que están en la universidad para que vean que todos esas semillas que van a ir sembrando van a dar frutos y van a hacer que ustedes sean los profesionales que realmente quieren lograr llegar a ser. Así que muchísimas gracias por este espacio.